Dios les bendiga, hermanas. Estamos un lunes más en nuestro grupo Abigail. Y qué bendición es que cada una de ustedes pueda irse ya conectando al estudio que vamos a tener este día. Este día vamos a estudiar un nuevo nombre de Dios, ¿verdad? Ya con creo que serían 8 nombres los que llevamos. Fíjense que estaba haciendo un recuento hoy y llevamos por el 8º nombre, ¿verdad? Y vamos a hacer un breve recordatorio del nombre y de lo que significa. Y yo se lo voy a preguntar a usted, a ver si usted se acuerda, hermana. Porque sabe que estos nombres reflejan los atributos de Dios, lo que Dios es. Y sé que muchas de nosotros estamos pasando circunstancias muy difíciles. Y qué bueno es recordar estas características de este Dios grande, de este Dios poderoso que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y empezamos viendo el Shaddai, que es el Dios que nutre, suple y satisface. Luego después vimos al Elión, el Dios altísimo, el todopoderoso, el Dios soberano. Después conocimos a El Roí, al Dios que me ve, el Dios que me conoce en lo más profundo de mi corazón. Y hablamos acerca de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. A continuación vimos Jehová Sabaoth, que quiere decir el Dios de los ejércitos celestiales. Ese Dios que pelea nuestras batallas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y a continuación vimos a Jehová. ¿Está usted enferma? Entonces clame a Jehová Rafa, porque es Dios mi sanador. Y vimos también para aquellas que estamos angustiadas, abatidas de corazón, a Jehová Shalom. Él es mi paz. Y el lunes pasado vimos a Jehová, ¿qué? Makadesh, el Dios que santifica. Qué precioso. Ya no sabemos 7 nombres, hermanas. Y hoy vamos a aprender uno más. Y este nombre es bien bello. Y yo sé que usted lo ha leído muchas veces en la Biblia y quizás usted no sabía cómo se decía este nombre de Dios. Y es Jehová Rohi. Jehová Rohi. R-O-H-I. Jehová Rohi. Quiere decir el Señor es mi pastor. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, el Señor es mi pastor? Salmo 23, ¿verdad? Y vamos a empezar esta tarde justamente cantando esa alabanza preciosa de El Señor es mi pastor, de Danilo Montero, para darle como lugar a mis hermanas que se están conectando, el que puedan agregarse a nosotros. Y díganle en esta noche al Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Dígale al Señor, tú eres mi pastor, Señor. Él me hará descansar. Gracias, oh Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nuestras almas han estado quizás angustiadas. Nuestras almas, Señor, han estado cansadas. Pero en esta noche sabemos que tenemos a Jehová Rohi. Jehová Rohi, el Señor que es mi pastor. Y queremos en esta noche, Señor, como esa ovejita se recuesta en el pecho de su pastor, recostarnos en tu pecho y recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Queremos conocer este nuevo nombre, Señor, pero no solo saberlo, Padre, sino que vivirlo, Señor.
Bendice a cada una de mis hermanas que se está conectando, que pueda recibir ese toque especial de tu presencia, bendito Dios. Gracias, oh Señor. Eres bueno, eres poderoso, eres digno. Gracias, oh Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Qué precioso es el Señor, ¿verdad, hermanas? Y qué lindo es cuando nosotros podemos descansar en Él. Ir a esos pasos delicados donde Él nos hace descansar. Fíjese que este nombre también es conocido como Jehová Rajá. Quizás en algunos textos así lo van a encontrar. Y vemos que en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Y vemos que hay todo un capítulo, Juan 10, donde el mismo Jesús habla de lo que hace el pastor por sus ovejas. Y dice, yo conozco a mis ovejas conocen mi voz. Y vemos también allá en el libro de Lucas, cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, donde el pastor tiene 100 ovejas y va tras la oveja que se le ha perdido. Qué amor más infinito de Dios. Y fíjese que este nombre a mí me encanta porque habla del amor, la misericordia y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos. Y aquí está descrito un capítulo completo para hablar de Jehová Rojí, de Jehová el Señor que es mi pastor. Ahora dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo quiero que a medida que lo lea, usted se vaya empoderando de esta palabra. Que a medida que lo leamos podamos irnos tomando de esta palabra. Y si este corazón había estado atribulado, si este corazón se había sentido angustiado, si este corazón se había sentido desesperado, ansioso, en esta noche nosotros podamos descansar y decir, Señor, qué bueno es que te tengo en mi vida como mi pastor. Oiga lo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, como lo que estamos viviendo ahora. Ahorita andamos en un valle de sombra de muerte. Malas noticias alrededor, hermana. Pero dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no va a temer? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mis cabezas con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y ministre nuestra alma en esta noche. Y podamos, Señor, vivir creyendo que ese pastor nos acompaña de día y de noche. Amén. Fíjese, hermana, que el trato que Dios siempre quiso tener con su pueblo Israel fue justamente el trato que un pastor le daba a sus ovejas y que ya lo vamos a ver detenidamente. ¿Cuáles son las funciones de ese pastor con la oveja? Sin embargo, este pueblo se rebeló en contra de Dios. Y viene, y a pesar de eso, el Señor siempre estuvo buscándoles a ellos. Fíjense que leemos en el Salmo, ahorita se los digo, 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Aunque ellos se rebelaron, el amor profundo de Dios
siempre estuvo allí con ellos. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que no nos da lo que nuestros hechos se merecen. Ellos merecían que el Señor los abandonara. Ellos merecían que el Señor los hiciera a un lado. Sin embargo, el Señor en esta porción dice, y pastoréales para siempre. Y vemos cómo Dios les manda a su Hijo como un pastor, como el buen pastor que se nos narra en el capítulo 10 del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan. Miren qué precioso esto. Entonces, la analogía de Dios como pastor nos hace ver el gran cuidado que Dios tiene para su pueblo. Y en esta noche vamos a estudiar detenidamente esas características. Fíjense que en el Salmo 100, versículo 3, y me gustaría, hermanas, hoy vamos a estar escudriñando mucho la palabra. Y yo le pido que usted siempre tenga listo papel y lápiz, porque esto no es una prédica, esto es un estudio. Y un estudiante es el que se dedica al conocimiento de lo que está estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que estas notas que usted va a tomar las va a revisar. Cuando su corazón se sienta abatido, usted va a decir, bueno, voy a estudiar lo que habla Jehová, es mi pastor. Y usted va a revisar cada versículo. En el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo quiero que en esta noche usted se empodere de esta palabra y diga, yo, repito, yo soy una oveja de Jesucristo. Y Él es mi buen pastor. Yo quiero que usted se vea como una oveja, hermana, para que usted sienta la necesidad de ser pastoreada por ese buen pastor. Ahora, veamos cuáles son las características de ese buen pastor. En primer lugar, vemos que este buen pastor provee. El Salmo 23, 1, del 1 al 4, y lo acabamos de decir, quiero que vea este cuidado. Dice, primero, nada me faltará. Nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Solo eso debe calmar esta alma que se abate. Porque cuando ya nos va quedando quizás solo una libra de frijoles, empezamos a abatirnos y decir, ¿cómo vamos a hacer? Y yo quiero decirte en esta noche, el sustento diario no es responsabilidad tuya. El sustento diario es responsabilidad de Dios. Y Él lo dice en su palabra. Que le da de comer aún a los cuervos cuando claman. Imagínense qué tremendo. Que Dios tiene cuidado de esos animalitos. ¿Cómo no va a tener cuidado de usted y de mí, que somos sus hijas, hermanas? Lo que tenemos que hacer es confiar y esperar. En hebreo, sustento diario quiere decir parnasá. Y esperar ese parnasá diario, ¿verdad? Y que cuando su corazón esté angustiado, esté abatido, usted pueda salir. A mí me gusta salir y ver al cielo y hablarle al Señor y decirle, Señor, desde ya te doy gracias por este parnasá que tú me vas a mandar, por este sustento diario que tú me vas a mandar, porque tú declaras en tu palabra que eres mi pastor y que nada me va a faltar. El pastor está pendiente de las necesidades de sus ovejas. Sabe, mire, él no las va a llevar a un zacatal alto, porque no es el tipo de pasto que a ellas les gusta. A ellas les gusta el pasto suavecito. Ese pasto, yo no sé cuántas de ustedes, cuando estaban más o menos pequeñas, veían Heidi. ¿Se acuerdan de Pedro el pastor? Y se acuerda que Pedro no llevaba las ovejas para que pastorearan ahí abajo por el pueblo. Él iba subiendo las montañas donde el pasto era más suave, donde el pasto era más delicado. Y allí, en ese lugar, es donde les daba de comer a las ovejas, buscando los mejores pastos. De esa misma manera,
el Señor nos está alimentando, alimentando de su palabra, pero alimentando también, hermanas, nuestro cuerpo, saciando nuestras necesidades más íntimas. ¿Qué necesitas esta noche? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas ánimo? Fíjese que una noche de esta yo me sentía realmente, en mi carne me sentía agobiada oyendo tantas noticias. Cuando estamos en este puesto de pastorado, escuchamos a mucha gente pidiendo oración y uno se siente impotente porque uno quiere ayudar a todo el mundo. Entonces mi alma se sentía bien cargada. Y entonces empecé a sentir la necesidad, ya lo ha sentido usted, de tener a alguien que me acogiera, alguien que me hiciera sentir, ¿verdad? Que estaba conmigo. Y entonces mi esposo ya estaba descansando, mis hijos en sus actividades, ya era bien noche, eran como las 11. Y entonces en eso empecé a orar y le dije, Señor, yo necesito ese toque de tu presencia. Hermanas, y qué precioso es, y yo sé que usted lo ha experimentado, cuando usted siente el toque de la presencia de Dios, dándole ánimo. Usted siente el toque de la presencia de Dios, dándole fuerzas. Usted siente el toque de Dios, fortaleciendo su alma. Una amiga mía me decía, Vero, el Señor me llevó a las montañas a descansar. Necesitaba tanto eso. Imagínense qué impresionante es, hermana, ver el cuidado de Dios que en medio de este tiempo nos lleva a la montaña a descansar. Es impresionante. Pero tenemos que entender algo. Dios quiere que le creamos y que le agradezcamos. Así es que examine su corazón y vea si usted realmente le está creyendo a Dios, si realmente está agradeciéndole a Dios por estas circunstancias que está viviendo. Fíjese, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque hasta eso tiene que buscar el buen pastor. No va a llevar a la oveja donde haya aguas turbulentas, donde hayan aguas chucas, porque las ovejas no van a querer beber de esa agua. Él la lleva y yo vuelvo allá a los Andes con Pedro, porque se acuerda de esas aguas cristalinas, a donde Pedro llevaba a brevar a esas ovejas. Así nos lleva a nosotros Dios, a darnos esa agua cristalina de su palabra. Pero sigue diciendo, confortará mi alma. Ya vamos a ver esto de la guianza. Y ya dice, mire hermano, esto me gusta, aunque ande en valle de sombra de muerte. Qué tremendo es esta guianza de Dios. Entonces, una de las funciones, porque después viene la guianza, que me quiero meter ahí más, de las funciones de Dios como pastor, es darte lo que necesitas, es ser tu proveedor. Así que si esta alma estaba inquieta, tú ahora mismo tomas autoridad y le dices, alma mía, vuelve a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Él es mi pastor y Él me va a proveer de todo lo que yo necesita. Toma autoridad sobre tu alma, hermano, porque esta alma tiende a desesperarse. Pero qué bueno que la palabra la sujeta. Fíjese que luego después dice que también otra de las funciones del pastor es ser guía. Fíjese que en el Salmo 81, oiga lo que David dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. ¡Wow! Y el trabajo del pastor es mostrarles a las ovejas un camino seguro, un camino limpio, un camino firme, ¿verdad? Para llevarlas a esos delicados pastos. No las va a llevar a un camino lleno de piedras, escabroso, donde ellas se puedan lastimar. Él va a escoger el mejor camino para que sus ovejas caminen. Ahora, ¿sabe qué, hermana? La vista de la oveja es muy corta.
Dice que ellas solo pueden ver a 13 metros, no más. Ya después se le hace borroso. Por eso ellas muchas veces se descarrían, se van por lo que ellas ven que es bonito, porque la vista es corta, no pueden ver más allá. Y verdad que muchas veces nosotros somos así. ¿Verdad que tenemos vista corta? ¿Verdad que muchas veces cuando estamos pasando en una prueba, una dificultad, solo nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en lo que Dios está haciendo a través de ese problema? Vista corta. Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llevado a esa situación y que en esa situación Él se va a glorificar, este corazón empieza a someterse a Dios y a permitir que Dios le guíe, a esperar si tiene que esperar y a dar pasos de fe si tiene que dar pasos de fe. ¿Qué te está diciendo el Señor? Porque sé que muchas de las que están conectadas viendo en este momento están pasando encrucijadas en sus vidas, momentos difíciles en los que tienen que tomar decisiones. Y el Señor te dice en esta noche, espera mi guianza, espera mi guianza. Ayer hablábamos con unos hermanos y una hermana decía, hermana, es tiempo de salir de la barca y empezar a dar pasos de fe, sin miedo. Porque cuando Dios nos guía a algo, hermanas, Dios nos va a dar la provisión, Dios nos va a dar la capacidad y Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir. Pero tenemos que ser dóciles a esa guianza. Ahora, fíjese bien, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, el pastor tiene dos instrumentos que usa. Y ustedes lo van a ver que ahí va con una vara y un cayado en su mano. Un cayado no es un hombre callado que no va hablando, no. Son bromas, hermano. Un cayado es como una vara, pero que tiene así la terminación como que es mango de sombrilla. Entonces, la vara, fíjese bien, sirve para ir guiando a la oveja. Le va dando así. En la próxima estudio vamos a ver que les pega aquí atrás de la oreja, donde ellas son muy sensibles. Entonces las va guiando a que no se salgan del camino, porque como les digo, tienen una naturaleza, ¿verdad? Que se dejan llevar por las cosas que ven de cerca. Y también, hermanos, se parecen a nosotras en que son un poquito, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? Desenfocadas. Y entonces él tiene que ir guiando con esa vara, trayéndolas. Pero también el cayado del pastor le sirve para cuando aquella oveja se fue por donde no tenía que irse. Con este cayado la agarra de aquí, del tronco, y la saca y la jala donde quiera que está. Entonces, cuando la oveja ve esa vara, cuando la oveja ve ese cayado, la vara también es un instrumento de disciplina del pastor. Porque sabe usted que el pastor también disciplina a sus ovejas. ¿Usted ha oído hablar de la perniquebrada, hermana? ¿Verdad que ha oído la perniquebrada? ¿Sabe qué es la perniquebrada? La perniquebrada es una oveja que tenía una tendencia a descarriarse y el pastor la jaló con el cayado una vez. Bueno, ya no, y siguen caminando y al día siguiente la oveja se vuelve a descarriar. El pastor la vuelve a traer. Pero llega un momento en que esta oveja puede perder la vida. Entonces, por esas decisiones que está tomando de descarriarse, ¿sabe qué hace el pastor? La pone en una mesa y con la vara le quiebra una de las patitas. Y cuando se la remienda de tal manera que esta ovejita queda cojeando. Y entonces se ve en la necesidad de ser dependiente del pastor. Se ve en la necesidad de ya no separarse de él, porque entonces ella ya en su caminar no se siente segura. ¿Cuántas de nosotras hemos sido la perniquebrada? Y que Dios ha promovido esa dependencia para que caminemos a la par de Él sin querer separarnos, porque sabemos que si nos separamos de Él, nos vamos a perder.
Entonces la oveja ve la vara, la oveja ve el cayado y eso anima su corazón porque sabe que ese pastor no le va a dejar caer, porque sabe que ese pastor le va a estar guiando. Ahora, mire qué lindo. Para ser guiadas por el buen pastor tenemos dos condiciones. La primera es ser su oveja. Yo le pregunto a usted, ¿es usted una oveja del Señor? ¿Es usted una oveja? Porque la Biblia también nos habla de cabritos. Y los cabritos son los que no se someten, los que no quieren obedecer al Señor. ¿Es usted una oveja? Y número 2, fíjese bien, hay otra cualidad. Fíjese que dice Juan 10:27, solo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué lindo. ¿Está oyendo la voz del pastor? ¿Está oyendo la voz de Jesús en su vida? Dice que Él las conoce y los sigue. Mire qué precioso, hermana, y que esto debería de fortalecer su corazón, el saber que el Señor la conoce personalmente. Sabe que una característica del pastor es esa, que le pone nombre a cada una de las ovejas, aunque el rebaño sea gigantesco. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Yo no sé si usted, lástima que no se puede compartir pantalla, pero si usted ha visto un video en YouTube donde llegan a donde está un pastor y toda la gente empieza a imitar, los turistas a imitar la voz del pastor, y las ovejas ni se inmutan, siguen comiendo, y pasa uno, pasa otro y las ovejas nada. Pero en eso llega el pastor y empieza lingo, 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 y allá van todas aquellas ovejas detrás de él. Es algo impresionante ver ese video. Cómo esos animalitos perciben exactamente cuál es la voz de Dios, la voz del pastor. De esa misma manera, usted y yo debemos percibir la voz de Dios en su vida. Porque muchas veces, hermana, se nos hablan voces que no son de Dios. Y nosotros nos dejamos guiar porque desconocemos la palabra. Entonces, si usted quiere recibir esa guianza de Dios, primero tiene que ser oveja y segundo tiene que conocer la voz del pastor. Entonces ya tenemos dos funciones, provisión y guianza. Ahora, también vemos que el pastor vela por su rebaño. ¿Qué quiere decir velar? ¿Qué quiere decir velar, hermana? Quiere decir no dormir toda la noche. Eso nos garantiza que Dios, Jesús, como buen pastor, no se dormirá. Cuando usted esté pasando ese tiempo de angustia, ese tiempo de dificultad, ese tiempo de prueba, a veces sentimos que es como Jesús cuando estaba en la barca y se había quedado dormido. Los discípulos se sintieron quizás desconcertados. ¿Cómo puede estar dormido y nosotros pasando esta gran prueba? Pero el Señor no duerme. El Señor estaba atento a la necesidad de ellos, estaba probando su fe. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos. Cuando nadie te auxilie, yo quiero que tengas la certeza de que el Señor allí está. Amén. Fíjese que en el Salmo 121, del 3 al 7, yo quiero que subraye, porque estos versículos son versículos de vida. Fíjese que los judíos acostumbran a tener unas cajitas así en sus puertas, ¿verdad? Entonces esas cajitas se llaman mesuzas. Yo tengo una, a mí me regaló mi buena amiga Janet, me regaló una mesusa. Y en esa mesusa está este Salmo 121. Y está también en Deuteronomio, donde dice el camino de la bendición y el camino de la maldición. La meten en esa cajita. Pero me impresiona y yo decía, ¿por qué es que ponen este salmo? Y yo quiero que oiga esto. Dice,
Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Y esta es la Nueva Traducción Viviente, pero usted ya se lo puede en la versión Reina Valera, ¿verdad? El Señor es tu ayuda a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahora, hermana, yo le quiero decir algo. Se está tomando usted esas promesas. Está caminando con fe en esas promesas de parte de Dios. Porque el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Es un tiempo, hermanas, en que solamente con fe, solamente tomada de la mano de Dios lo vamos a poder pasar. Ahora, quiero que usted entienda que el Señor no duerme, que el hecho que usted esté pasando esa prueba, esa necesidad, ese tiempo de dolor, no quiere decir que Dios está dormido. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y yo estoy contigo, yo no lo dejo. Anoche yo le daba una pequeña reflexión a una familia y les decía el Señor esa parte cuando estaban los discípulos en la barca y se había desatado esa gran tempestad y ellos creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dice: yo estoy aquí, no teman, ánimo, ánimo, no teman. Y el Señor te dice en esta noche a ti que has estado angustiada, a ti que has estado luchando por creer, a ti que a pesar de esa angustia has dicho: Señor, yo no me muevo porque yo sé que tú vas a obrar. El Señor te dice en esta noche: yo soy, no temas. Yo estoy contigo. Yo te fortalezco. Amén. Él no duerme, Él vela. Él vela por el rebaño. Ahora, también Él rescata. Fíjense que hay un pasaje en Amós 3, 11 y 12 dice: cuando un león ataca a las ovejas, el pastor lucha por salvarlas. Miren qué tremendo. Y recuerdo de David, hermano. ¿Se acuerda que David, cuando llega ante Saúl y le dice: yo voy a luchar? ¿Y por qué? Le dice Saúl: ¿qué experiencia tienes tú? Le dice David: es que cuando un oso o un león venía y quería comerse una oveja, yo me enfrentaba a ellos y los abría la jeta y se las deshacía. Les arrebataba la oveja de la boca. Mire, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo sé que ese pastor en quien nosotros confiamos, en Jehová Rojí, Él, si es posible, si es necesario, te va a sacar de la mera jeta del diablo, hermana. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Así que usted no tiene que tener miedo. Ahora, esa es la función número 4, el rescata. Función número 5, busca a la descarriada. Busca a la descarriada. Fíjense, dice en Isaías 53, 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Le parece familiar esta palabra? Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Muchas veces, de manera sutil, el enemigo nos saca del camino, fíjese, a través de un buen trabajo. Nos afanamos tanto en el trabajo que nos desenfocamos. Y así como la oveja se descarría tras un estímulo que para ella parecía apetecible, así nosotros también nos descarriamos tras un buen trabajo, tras un amor,
tras cosas que el mundo nos puede presentar como deleitosas. Incluso las redes sociales nos pueden descarriar. Pero dice, fíjese, sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Nos descarriamos, pero Jesús llevó sobre él los pecados de todos nosotros. Jesús vino a redimirnos. Jesús nos buscó porque estábamos descarriadas lejos de Dios. Fíjense bien, hermano. Ustedes se acuerdan en Lucas 15, nos habla de las parábolas de las 100 ovejas. Y él dice, ¿verdad? Que cuando llegó el pastor y empieza a contar las ovejas, vio que le faltaba una. Y dejó a las 99 y se fue a buscar esa oveja que le faltaba. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 15 años y era maestra de escuela dominical, me encantaba contarle a esos niños, a los niños esta historia. Yo le había puesto la ovejita Copito de Nieve, ¿verdad? Y le decía que el pastor andaba Copito de nieve, ¿verdad? Y la oveja había caído en un hoyo. Y vino el pastor y oyó que la ovejita decía ¡mí! Y ahí llegó con el cayado y la sacó. Esa oveja era usted y era yo. ¿De qué nos sacó Dios, hermana? Dice Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras redimido? Piense de dónde nos sacó el Señor. Nos redimió, nos encontró, no permitió que nos perdiéramos. Dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Esto está en Primera de Pedro 2:25. Mire qué lindo. Usted y yo andábamos descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, el guardián de nuestras almas. Y dice en Juan 10:28, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Le doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Esto es bien lindo, hermanas. Y yo quiero darle palabra a ti que estás clamando por tus hijos. Esos hijos que en un momento conocieron de Dios. Esos hijos por quien tú has orado tanto tiempo y se han descarriado. Aquí te está dando el Señor. Nadie podrá quitárselos a Dios de su mano, porque son sus ovejas. Y el Señor va a buscar a las que se descarriaron. Y quizás ese jalón con el cayado duela, pero no se le va a perder. Ninguno de lo que me diste, dijo Jesús, se ha perdido. Así es que, mujer, ten fe, porque esos hijos van a volver al redil del Señor. Confía en que Dios está obrando. Y no dejes de orar todas las noches, todos los días en la mañana. Continúa orando y dile, Señor, gracias. Gracias por esta oveja que es mi hijo, que tú vas a traer al redil. Porque el Señor las anda buscando. Ahora, esto es tremendo, hermano. Número 6. Da su vida por las ovejas. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Qué precioso. Qué precioso es reconocer que Jesús, nuestro buen pastor, dio su vida por nosotras. Que nosotras valemos su sangre. Hoy yo ponía un versículo que habla precisamente del valor que Dios te da. Dice que nos tiene esculpidas en la palma de su mano. Y dice que aunque la mujer se olvide del fruto de su vientre, Él nunca se olvidará de ti. Porque Él dio su vida por ti, porque delante de Dios tienes un gran valor. Y no importa que la gente no te valore, no importa que ahorita tus hijos no te valoren, no importa que ahorita
tu esposo no te valore. No importa que ahorita no te valore la gente de alrededor. Para Dios tienes un gran valor, porque Él dio su vida por ti, porque el buen pastor la vida da por sus ovejas. Ahora, y aquí tenemos algo bien lindo. Regresa por su rebaño. Fíjense que en Isaías 40, 10 y 11 dice: he aquí que Jehová el Señor, hermana, copia este texto, esto es algo precioso. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo, hágale así, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto, hermana? Que tenemos un Dios precioso que viene por su iglesia. Esa iglesia santa, esa iglesia que está buscando apartarse del mundo, dejar esos valores del mundo para buscarle a Él. ¿Entiende? ¡Qué precioso! Recuerda que cuando vimos a Jehová Makadesh, vimos que hay dos condiciones. Una, separados por Dios y para Dios. Y la segunda condición es vivir una vida de pureza, pareciéndonos a lo que Cristo es. Amén. Él viene por nosotros. Y no importa que en este mundo nosotros nos sintamos agobiados, porque a veces sí hay cansancio. El Señor nos toma en su regazo y nos lleva y nos fortalece. Eso está en el Salmo 40, 10 y 11. Perdón, Isaías 40, 10 y 11. Y voy terminando. Qué precioso todo lo que hemos aprendido. Hemos visto, hermanas, 7 funciones del pastor con sus ovejas. Ahora, mire qué lindo. Hebreos 13, 20 y 21. Yo quiero que lo copie, por favor. Hebreos 13, 20 y 21. Por favorcito. Dice así: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos al Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Oiga, mire, oiga esto. Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. ¿De dónde viene esa capacidad? ¿Vendrá de nuestro intelecto? ¿Vendrá de todos los conocimientos que tenemos? Esa capacidad de cumplir con la voluntad de Él viene de Él, viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso nosotras tenemos que ser mujeres dependientes de Dios. Esa es la clave, que tú te metas a buscarlo. Fíjese que nosotros nos reímos con mi mami, porque estamos viendo una serie y nosotros decimos: Señor, dominio propio, porque es una serie allá, como se acuerdan cuando veíamos La Familia Ingalls. Pues así de ese tipo es la serie. Y entonces uno quiere pasar 3, 4, 5 horas y decimos: dominio propio, Señor, dominio propio. Y uno puede pasar viendo la serie horas y horas, pero ¿cómo nos cuesta pasar en la presencia de Dios? Tenemos media hora y ya estamos desesperadas. Y sabe, hermana, si nosotros queremos esta capacidad de parte de Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que hacernos dependientes de Él. Mire, qué lindo lo que sigue diciendo aquí en este versículo. Y dice que Él los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Que Él produzca en ustedes todo lo bueno que a Él le agrada. Amén. Hermanas, quiero hacerles un llamado fuerte de parte de Dios.
Este tiempo no es un tiempo para que nos volvamos atrás. Hablaba con una amiga muy querida hoy en la mañana y me decía que tuvieron una reunión de esposas de pastores y que todas estaban preocupadas porque las iglesias están quedando vacías. Están ya empezando a abrir las iglesias en Estados Unidos, se están haciendo sus reuniones, dice, de 10 en 10. Y convocan a 10 personas. Y de los 10 que convocan, solo llegan 3 personas. Y los demás están en su zona de confort. Están ahí, en su zona de tranquilidad, dándole satisfacción a su carne. Yo quiero decirte algo. Dios, como iglesia, nos está pasando por el cernidor. Y el Señor me daba esta imagen de ese albañil cuando está cerniendo la arena. ¿Se ha fijado usted? Que empieza a cernir la arena y empieza a darse cuenta que la arena buena va cayendo. Y en ese instrumento para cernir, en el cernidor, le voy a decir, van quedando piedras de tuntes que no sirven para nada, no sirven para una buena construcción. Dios nos está pasando por el cernidor, hermanas. Óiganmelo bien. Y yo le voy a preguntar a usted, y discúlpeme, no la quiero ofender, pero ¿qué es usted? ¿Usted es arena de la buena, de la que sirve para construir ese cuerpo de Cristo? ¿O es un tetunte que no sirve para nada, hermana? Porque Dios nos está haciendo un llamado a afirmarnos en Él con estos tiempos. Estos tiempos no son para que usted se desanime, no son para que usted se desespere. Estos tiempos es para que usted saque su mejor actitud. Alguien me decía, ay, hermana Vero, es que esto de la pandemia ha sacado lo peor de cada ser humano. Sí, hermana, para los que no conocen a Cristo. Pero para los que conocemos a Cristo debe de sacar nuestras mejores actitudes. ¿Y sabe cómo le llama a eso la palabra? Le llama fruto. Le llama fruto del Espíritu. Este tiempo que estamos viviendo es para que usted dé fruto y fruto abundante. Y dé fruto dulce. Dios no quiere que usted dé un fruto amargo como la pacaya, que cuando la prueben la gente diga, Es un tiempo para afirmarnos. Es un tiempo para dar fruto. Yo te digo, mi hermana, si Dios nos pasa por el cernidor, que seamos encontradas útiles delante de Él. Y aquí está la clave. Él nos va a capacitar y Él va a hacer que nosotros produzcamos mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no estás sola. Pero no te vuelvas atrás, mi amada. No te vuelvas atrás. Afírmate en el Señor. Cree que Jehová Rojí, Jehová el Señor, tu pastor, está contigo, fortaleciéndote, ayudándote, proveyéndote, pasándote por ese valle de sombra de muerte, pero que no te deja sola. Amén. Dios en este tiempo va a levantar a una iglesia con poder, con los que seamos fuertes, con los que seamos valientes, con los que nos quedemos firmes en Él. ¿Verdad? Porque usted y yo somos ovejas. Usted y yo no somos cabritas, somos ovejas. Así es que en esta noche levantémonos con fe, levantémonos creyendo que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, hermanas, y que vamos a honrar a Dios con nuestra fe y con nuestra gratitud. Y yo, ya que estamos aquí, ya la mayoría, quiero que sí, en esta noche podamos alabar a Dios con esa alabanza de Danilo Montero, de El Señor es mi pastor. Espero que se oiga, que usted pueda decirle, Señor, gracias porque tú eres mi pastor, porque no me dejas, Señor. Levante sus manos en esta noche, cierre sus ojos ahí donde está y dígale, gracias, Señor, porque tú eres mi pastor. Nada me faltará. El Señor
es mi pastor. Ponga su mano en su corazón y ministrele a ese corazón que se desespera paz, fortaleza, confianza, porque Él la lleva a descansar a esos pastos delicados. Me pastoreará, confortará mi alma, junto por sendas de justicia. Sí, Señor, por amor de su... Oh, sí, oh Padre. Aquí hay un pueblo, Señor, que ha decidido creerte. Todas somos ovejas de tu prado, Señor. Pastorea nuestras vidas, oh Padre. Así como tomas a esa oveja cuando ya no puede caminar y la llevas cargada. Así necesitamos que nos cargues en esta noche. Sé que hay muchas que quizás están agotadas. Pero permitan que en esta noche el Señor pueda cargarlas, llevarlas a esos pastos delicados en su presencia. Oh, gracias, Señor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, sí, Señor, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Oh sí, Padre, gracias. Te entregamos en nuestra noche nuestras debilidades, nuestra ansiedad, mi angustia, te la entrego. Dígale, Señor, aquí está esta angustia, aquí está esta ansiedad delante de ti. Yo decido creer que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo decido creer, Señor, que tú estás ahí conmigo, que eres mi sombra, mi mano derecha, Señor. Yo decido creer, Padre, en esta noche, que tú caminarás al lado mío, dándome fuerza con esa vara, con ese cayado. Gracias, Padre. Clamamos por mis hermanas en esta noche, en cada una de sus necesidades. Gracias por tu bondad, Señor. En especial clamamos por mi hermana Mausi, que está pasando esta prueba con su esposo Edenor, enfermo, Señor. Sé que tú la vas a levantar. Y así cada una de mis hermanas que tienen necesidades. Bendecimos a Delmi Martínez, Señor, que está pasando ese momento de dolor por la pérdida de su abuelita. Fortalécela, Padre. Y así a mis hermanas que tengan necesidades, Señor, grandes, que tú puedas llevar a suplir, porque tú eres Jehová, ese proveedor, Señor, por excelencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mis amadas hermanas. Gracias por compartir este tiempo de crecimiento. Si usted se ha perdido uno de los nombres de Dios, búsquelos. Están aquí en el grupo Abigail. Baje ahí, va a ir encontrando las prédicas con los nombres de Dios. Y si no, váyase a YouTube, busque el canal de Verónica Guerrero de Colindres, que es su servidora. Y ahí están todos los estudios de los nombres de Dios. Y afírmese en el Señor. Comparta esta palabra con alguien que usted crea que la necesita. Yo pronto se las estaré mandando por YouTube, para que ustedes puedan compartirla con alguien que necesita y nos volvamos evangelistas. Hoy más que nunca, hermanas, necesitamos llevar a este mundo perdido para que esa gente no se vaya sin Cristo. Nosotros tenemos la esperanza viva. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos que si morimos, vamos con nuestro Padre a nuestro hogar, a nuestro lugar de descanso. Pero la gente que no lo conoce, ¿a dónde va? Entonces, Dios quiere que tú te levantes y que tú lleves esa palabra de confort.
Dios te bendiga, un gran abrazo y sigamos creyéndole a Dios, hermanas. El día de mañana los esperamos en su culto de oración. Bendiciones, un fuerte abrazo.